3030. Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía de todos los domingos. Esta noche, por supuesto, le damos continuidad al programa del domingo anterior que lo condujo mi compañera Evangelina Barquero, por lo cual le agradezco mucho. El tema, por supuesto, es con lo que tiene que ver con la liquidación de Banco Continental y este proceso de aseguramiento de bienes propiedad de la familia Rosenthal. Es el tema esta noche aquí en el programa. Sin duda, ustedes, nosotros, todos tenemos muchas dudas, muchas preguntas con relación a este proceso. Por eso esta noche tengo de invitados a tres distinguidas personalidades en nuestro país, representantes de importantes sectores que tienen mucho que decir sobre este tema. ¿Y quién sino mejor que el propio director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, don Ricardo Castro, que está con nosotros esta noche para que nos explique cómo es este proceso de aseguramiento de bienes que se ha llevado a cabo en este último caso específico de la familia Rosenthal? Como lo hemos visto unos meses atrás, con otros casos también muy similares como el Seguro Social y otras personas, otros casos de personas que incluso han sido extraditadas en nuestro país. Esta noche, entonces, está con nosotros aquí en el estudio don Ricardo Castro. Es el director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal que lidera todo este proceso de aseguramiento de los bienes de la familia Rosenthal. La ATIC, la Agencia Técnica de Investigación Criminal, depende del Ministerio Público. Don Ricardo Castro, gracias por estar aquí esta noche. Sí, muy buenas noches a todo el pueblo hondureño y buenas noches, Edgardo, por invitarnos a este prestigiado programa, acompañado de tan excelentísimas personalidades, para explicar un poco al pueblo hondureño pues este proceso que ha tenido algunas dudas que definitivamente del día que comenzó el 14, pues realmente no comenzó ese día, lo explicaremos a través del programa. Muy bien, muchas gracias don Ricardo, y nadie mejor que usted para explicarlo. Tiene la autoridad y el conocimiento para explicarnos en qué consiste este asunto y por qué se ha llevado a cabo. También nos acompaña esta noche don Omar Rivera. Don Omar Rivera es el coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia, una organización de la sociedad civil que está íntimamente ligada a denuncias de casos de corrupción, de investigación, no solo en este asunto, por ejemplo, que ocurre más recientemente, sino que también a temas, por ejemplo, como de corrupción. Entre otros temas que tiene que ver la Alianza por la Paz y la Justicia que representa esta noche aquí en el programa don Omar Rivera. Don Omar, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por habernos invitado. Contento de estar aquí, Edgardo, con Ricardo y con Carlos para tratar este importante tema. Don Carlos Hernández también es un representante de una importante organización de la sociedad civil. Él es el director de la Asociación para una Sociedad Más Justa y el representante de Transparencia Internacional, Sección Honduras. Don Carlos Hernández, bienvenido esta noche al programa. Edgardo, un placer y qué bueno que podamos tomar este tiempo para analizar y discutir estos temas tan importantes y relevantes en el país actualmente. Antes de entrar en materia con don Ricardo Castro, director de la ATIC, yo quiero algunos comentarios de ustedes que son ciudadanos de este país y que han seguido muy de cerca todos estos sonados escándalos de corrupción, seguro social, esto, lo otro, y más recientemente este asunto de los Rosenthal. Antes que don Ricardo Castro nos explique el porqué de los aseguramientos, yo quisiera tener un comentario de parte de ustedes de cómo ven esto que ha ocurrido, la liquidación forzosa de Banco Continental, la denuncia ya en Estados Unidos de que supuestamente están ligados al lavado de activos provenientes del narcotráfico y este proceso de aseguramiento. Comenzamos con usted, don Carlos. Bueno, sin duda alguna, como lo hemos venido planteando el último año, nos parece muy positivo el hecho de que en los últimos tiempos ha habido una acción muy fuerte y muy contundente de parte del Estado en contra de grupos criminales que estuvieron presentes y que operaron a lo largo de los últimos años. Honduras tiene una condición de ser un país pequeño, un país donde se saben muchas cosas y donde por muchos años nos dimos cuenta, yo soy del norte del país, por ejemplo, y sabíamos quiénes eran las bandas criminales que operaban en el norte del país, plenamente identificadas con nombre y apellido, pero lo mismo pasaba en la región de occidente del país.
y por muchos años nos dimos cuenta de eso. Sin embargo, pues los años pasaron, estas entidades criminales fueron asumiendo cada vez más poder y más control. Donde había ausencia del Estado, ellos estaban presentes, pero también los flujos de capital que estos grupos organizados manejan son cantidades muy grandes que les permitió cooptar y tomar control de muchos operadores, lamentablemente. O sea, llámese policías, y lo vimos con una acción que se hizo la semana pasada de extraditar a un policía, pero también pasó con fiscales, también pasó con jueces, también, o sea, controlaron lamentablemente y muy triste, creo, varias, o más bien las entidades operadoras de justicia al país, y esto hizo que las instituciones fueran perdiendo la credibilidad ante la ciudadanía, y obviamente permitieron también que estas acciones criminales operaran con pocos controles, o sea, de parte del Estado. Y sin duda alguna esto es lo que entonces generó una ola de violencia muy grande. Creo que no podemos desconocer, Honduras llegó a ocupar la tasa más alta de homicidio en el mundo, y sin duda alguna esto motivado por esa acción criminal de estos grupos. Así es que cuando cuando las instituciones comienzan a operar y accionar con contundencia, creo que la mayoría del pueblo hondureño, y es importante, Edgardo, resaltar esto, la mayoría del pueblo hondureño vimos, y creo que si hay algo hoy que la mayoría del pueblo hondureño reconoce, por ejemplo, en los últimos años y en esta administración del gobierno, es que sí hubo un ataque frontal al crimen organizado, y creo que eso es positivo. Y las extradiciones, incluso, que algunos de repente muy nacionalistas, digo, no por partidos, sino empiezan a cuestionar, ¿verdad? Y que hay toda una contradicción también en el país, porque por un lado cuestionamos eso, pero por otro lado estamos clamando que vengan operadores internacionales a solventarnos los problemas del país. Entonces, en ese momento no se pronunciaron. Sin embargo, en las últimas semanas hemos visto cómo se han activado diversas fuerzas, diversos analistas a dar opiniones en contra de lo que ha pasado. Y creo que es un tema que merece muchísima reflexión. Uno no puede evitar pensar, bueno, ¿qué está sucediendo? Lo que hace unos meses era normal, hoy ya no es normal. Lo que celebrábamos hace algún tiempo, en el caso nuestro que trabajamos temas de corrupción, tenemos que reconocer, y creo que tenemos que ser valientes también, así como lo somos cuando tenemos que denunciar lo malo, decir, el que se usa la ley de extradición, la ley de extinción de dominio, por ejemplo, por primera vez para enfrentar casos de corrupción. Eso es positivo, porque aquí la población dice, bueno, ¿cómo es posible que se roban, pero al final lo que se robaron al Estado, ¿dónde queda? Así es que nos parece que hay acciones que son positivas. Nosotros esperamos, y como entidad de la sociedad civil queremos que se observe el debido proceso. Es importante que las instituciones vayan recuperando la credibilidad, pero aquí todos los sectores también tenemos que contribuir de manera tal que el Estado y las instituciones operadoras de justicia puedan funcionar, lo hagan bien, y entonces de esa forma podemos ir fortaleciendo nuestro Estado de Derecho y, bueno, nuestro sistema que tenemos en Honduras. Lo que le ha llamado la atención es que cuando ha ocurrido este proceso de extradición de algunas personas, creo que ya van 8 con el policía el viernes pasado o el jueves. ¿Cuándo fue el viernes? ¿Cuándo fue el viernes? Sí, el viernes. El viernes, sí. No había mucha gente y muchos observadores y muchos analistas cuestionando no solo las extradiciones y los aseguramientos de los bienes de los Valle, de los mismos estas organizaciones denominadas los Cachiros, ¿quiénes más? El Negro Lobo, ¿quién más? ¿Ah? Pinto, etcétera, etcétera. Pero en el caso de la familia Rosenthal me ha llamado la atención que he escuchado a mucha gente cuestionar este proceso de aseguramiento. ¿Es esto una doble moral o no? Obviamente, y ese es un peligro. Yo lo decía uno de estos días, es una doble moral. Porque, perdón, y lo quiero aclarar, nadie se alegra, yo menos, en que esto esté ocurriendo. Ni me gustaría dar esas noticias, porque al final son compatriotas
que si han incurrido o no en algún delito, pues que se los prueben y que si hay prueba de eso, pues que los castiguen. Pero no es algo de lo cual nos debemos de alegrar. Pero, quiero hacer esa aclaración, pero antes nadie decía nada y miraba con buenos ojos todo ese proceso, y en este caso particular, ¿por qué se cuestiona que se haya hecho? No lo termino de entender. ¿Usted tiene alguna explicación para eso? Yo creo que no podemos, o sea, no estamos juzgando, creo que eso la ley se encargará de determinar el nivel de culpabilidad de esta familia que últimamente se ha involucrado, pero usted lo decía muy bien, o sea, y yo mencionaba, cuando pasó las extradiciones de estas personas, pero también se le incautaron los bienes, no solamente se aseguraron, se incautaron los bienes, no pasó nada. O sea, yo no vi, y también tenían mucho poder económico también, y ya yo daba una explicación antes. Yo no vi analistas, yo no vi que se le dedicó programas para analizar si lo que estaba haciendo era correcto o no. Nadie dijo que estábamos violando nuestra soberanía, que había una intervención extranjera, y ahora pasa. Sin duda alguna, insisto, creo que es una doble moral. Tenemos que reflexionar profundamente como sociedad hondureña, tenemos que, mira, a lo bueno hay que llamarle bueno y a lo malo malo, o sea, no podemos estar dependiendo de quién es la persona. Entonces es muy bueno y aplaudimos cuando la ley se le aplica al que no sabe leer, al analfabeta, pero cuando la ley se le aplica a alguien que tiene mucho poder y socialmente y con muchísima influencia en los círculos económicos y sociales del país, entonces eso es incorrecto. Creo que es un problema serio que hay que reflexionar y debemos de evitar de caer en esa trampa que lamentablemente estamos cayendo en este caso particular. ¿Y cuál es su reflexión, don Omar, sobre esto? Bueno, en primer lugar, que se nos viene una tarea muy importante de aquí en adelante. Yo creo que cuando la acción en contra de quienes traficaban drogas se inició en este país, evidentemente se tuvo que haber previsto y las autoridades del Estado tuvieron que haber planificado, ejecutar una acción para desmantelar un andamiaje que no se circunscribe únicamente a recibir avionetas, a cargar furgones y a trasladar droga de Honduras a Guatemala, a México y a los Estados Unidos. Históricamente, y eso lo hemos podido nosotros estudiar en Colombia, en México particularmente, hay un andamiaje conformado por instituciones del sector financiero, por empresarios, por políticos y, como muy bien lo decía Carlos, por operadores de justicia que lamentablemente no han cumplido a cabalidad con sus responsabilidades. En el caso de los Cachiros y los Valles, por ejemplo, en el litoral atlántico, en el occidente del país, ejecutaron una acción delincuencial por más de 10 años. Y lamentablemente el desempeño que tuvo la policía, el Ministerio Público y muchos jueces no fue el adecuado. En tal sentido, ahora el reto debe ser, como sociedad, poder determinar quiénes se convirtieron en socios y en qué nivel participaron colaborando con actividades delictivas que mucho daño le causaron al país. De tal manera, yo creo que puede ser también un punto de partida para iniciar un proceso de depuración, de reforma y de fortalecimiento a las capacidades de un Estado que a todas luces ahora ve cómo muchos de estos delitos son mostrados por gobiernos extranjeros. Hoy el clamor de la calle que exige apoyo internacional se vuelve más vigente. Es decir, hoy se justifica la necesidad de ejecutar una acción compartida con otros gobiernos y fortalecer nuestras capacidades a través de apoyo técnico y político externo. Sin duda alguna, esa es una tarea importante. De tal manera que hay que ver esto como una extraordinaria oportunidad. Yo sé que trae perjuicio, yo sé que muchísimos ciudadanos inocentes van a ser afectados, pero el esfuerzo aquí es para poder constatar el grado de culpabilidad o no de aquellos actores que lamentablemente deambularon ahí en la periferia o en el mismo núcleo de estas actividades delincuenciales. Mire, es lamentable poder uno constatar cómo autoridades locales, como policías, como fiscales, como miembros del empresariado local, como una red
institucional, cómo una red política partidaria se puso al servicio del crimen a lo largo de los últimos años. De tal manera que ahora es un momento oportuno para tomar decisiones y ojalá, respetando los derechos de quienes son señalados, garantizando el debido proceso, no cometiendo injusticias, pero tampoco garantizando la tradicional impunidad que existe en el país, podamos darle carpetazo a este lamentable episodio que nosotros hemos pasado la última década y media. Mucho de lo que ahora sale a la luz pública, lamentablemente, muchos ya lo sabíamos. Muchos de alguna u otra forma, en términos de rumor, le decían, bueno, mire, es que hay algunas autoridades locales involucradas en este tema, es que mire que hay ciertas redes de transportistas vinculadas a este tema, es que en determinado momento hay instituciones del sector financiero que se sospeche que están involucrados en ese tema. Es importante que de manera expedita podamos de una vez por todas sancionar a quienes son culpables y de alguna u otra forma, si es necesario dejar en claro que algunos no están involucrados en este tema, también se ponga sobre el tapete de la discusión. Porque nosotros no podemos seguir cargando, Edgardo, sobre nuestras espaldas la responsabilidad de ser tolerantes ante los actos delictivos que provocan el enriquecimiento ilícito en nuestro país. Yo creo que en los distintos niveles tenemos que hacer un esfuerzo por llenarnos de valor y por llenarnos de entusiasmo para que esta dramática historia que hemos vivido en los últimos años sea revertida. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, don Ricardo Castro es el director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC, dependencia del Ministerio Público, que ha liderado este proceso de aseguramiento, no solo en el caso de los Rosenthal, sino que en los otros casos que aquí pues, ya han sido conocidos ampliamente, de casos de gente que ha sido extraditada, gente que está siendo investigada por casos de corrupción, gente que ya está siguiendo procesos judiciales, gente que ya está detenida. La ATIC lleva esta voz cantante en estos procesos de aseguramiento de bienes. Todo el mundo se pregunta, ¿por qué le han asegurado los bienes a la familia Rosenthal si la acusación o denuncia es en Estados Unidos y no en Honduras? ¿Y por qué aquí se corrió a asegurarle todos sus bienes? ¿Por qué fue de manera tan expedita, tan rápida, como que ya estuviera programado esto? ¿Por qué si no han sido vencidos en juicios, fueron y les aseguraron los bienes? ¿Esos bienes ya se los quitaron a los Rosenthal? ¿O es un aseguramiento provisional? ¿Hay riesgo de que esos bienes vayan a parar a otras manos y que se los roben producto de la corrupción? Vamos a un corte comercial, preguntas como estas y otras para don Ricardo Castro, director de la ATIC, cuando regresemos. Esta noche aquí en el programa, don Carlos Hernández, director de la Asociación para una Sociedad Más Justa, es el representante de Transparencia Internacional en Honduras. Muchas gracias, don Carlos, por estar aquí. Placer. También nos acompaña don Omar Rivera, coordinador de Alianza por la Paz y Justicia. Y también está esta noche don Ricardo Castro, que es el director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC. Muy bien. Don Ricardo, ¿por qué se hicieron estos aseguramientos de forma tan rápida, tan expedita y de forma masiva, diría, en el caso de la familia Rosenthal? Sí, bien. Es un poco hacer un poco de explicar el procedimiento, porque eso es importante saberlo. El 7 de octubre, para hacer una cronología de los hechos, Ricardo, el 7 de octubre fue el día que la OFAP, que es la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, designa la lista a don Yannick, Yankel y don Jaime, ¿verdad? Los designa en esa lista como personas que han contribuido al tráfico de droga a través de sus empresas. Pero no se queda solo en esta lista, ¿verdad? También se interpone una acusación, ¿verdad? La Fiscalía de Nueva York, que es donde está ahora Yankel, y eso obliga al Estado, según la Convención, ¿verdad?, de la Delincuencia Organizada y la Convención contra el Tráfico Ilícito de Drogas, obliga a los Estados a asumir una posición y a tomar acciones prontas y efectivas. En este caso,
la Fiscalía contra el Crimen Organizado, ¿verdad? Que fue la Fiscalía que incoó la acción, inmediatamente que se hace la investigación, lo corto que faltaba, inmediatamente se interpone la acción ante el juzgado de extinción de dominio. Un momentito. Usted me dice entonces que el aseguramiento de los bienes, porque la cuestión de la liquidación forzosa es esto en manos de la Comisión Internacional de Banco y Seguro y eso ha sido explicado ya. Sí. Estamos hablando del aseguramiento de los bienes. El aseguramiento viene, me dice usted, como cumplimiento de una convención internacional. Hay un cumplimiento de una convención y hay una investigación propia aquí. Y esa misma fecha, el 7 de octubre, es cuando se inician los procedimientos ya en juzgado de extinción de dominio. Recordemos que en este proceso de extinción de dominio hay dos etapas. Una etapa que es la administrativa, que es la que nos lleva a hacer toda la investigación, a asegurar en el sentido de asegurar que cuando se va a hacer la solicitud al juzgado ya se lleva plena identificación de esos bienes, ya se sabe que esos bienes son de determinadas personas, ¿verdad? Que están siendo en ese momento mencionadas, ¿verdad? Y investigadas, y es lo que hace la Fiscalía del Crimen Organizado, ¿verdad? Ante el juzgado de extinción de dominio. O sea, ¿me quiere decir usted que ya venía una investigación sobre los bienes de la familia Rosenthal antes que estallara esto el 7 de octubre pasado? El 7 de octubre es como el detonante ya. El 7 de octubre es como el detonante cuando ya se saca en la lista OFAC, luego la lista de la ley Kimping, que es también donde se señala la designación de cabecillas de personas que han participado en lavado de activos, ¿verdad? Producto de actividades ilícitas, en este caso de narcotráfico. Y por eso se incoa la acción en Nueva York. Sí, pero si la acusación es allá en Nueva York, ¿por qué le aseguran los bienes aquí en Honduras? Ok, vamos a esto. La misma ley ya de extinción de dominio establece que en los casos que se cometan delitos, son delitos transnacionales, entonces, sea en Honduras o sea en el extranjero, ya lo establece la ley, se procederá al aseguramiento de los bienes. Y en este caso se procedió a solicitar al juzgado de extinción de dominio. Dice usted, esta ley... La extinción de dominio. Sobre privación definitiva del dominio de bienes de origen ilícito. Así es. Creada por el decreto número 27 en el año 2010. En el año 2010, exactamente. En base a esta ley... En base a esa ley es que se hacen los aseguramientos. Se hacen estos aseguramientos aunque la acusación sea allá en Nueva York. Sea en Nueva York, exactamente. ¿Usted le asegura los bienes aquí en Honduras? Aquí en Honduras. Y en el extranjero se pueden asegurar. Entonces, en Honduras y en el extranjero. Así es, a través de procesos, claro. A través de la asistencia judicial. El proceso, para que lo entienda el pueblo hondureño, para que no estemos en la nebulosa, se solicita al juzgado. En este caso, se solicitó al juzgado el aseguramiento de 50 bienes inmuebles y 10 empresas. Luego el juzgado de extinción de dominio, después de valorar toda la prueba que se aportó, porque se aporta prueba, no solo es solicitar al juzgado. ¿Pruebas de qué presentaron ustedes para solicitar ese aseguramiento de bienes? Se presenta prueba de toda la investigación que se ha hecho, los análisis que se han hecho de los bienes, cómo ha participado, qué bienes obtienen, desde cuándo, porque recordemos que esta investigación es de los bienes 2004 a 2015, porque se sabe que los Rosenthal tenían bienes desde antes de ese tiempo, pero ya se determina que del 2004 a 2015 es cuando hay aumentos de capitales no justificados. Y es por eso que viene la investigación, se presenta al juzgado, el juzgado, ¿verdad? El juez ordena después de valorada. O sea, es que no es antojadizo, Esto es importante que lo sepa el pueblo hondureño. O sea, los aseguramientos no son antojadizos por parte del Estado, por parte del Ministerio Público, por parte del juzgado. Es porque ha habido un proceso y ese proceso lo lleva hasta el juzgado y el juzgado es el que valora y dice sí proceden los aseguramientos. Y entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Luego viene el 14 y comienzan los aseguramientos. Y yo le voy a decir, ¿por qué se hace el aseguramiento de bienes en estos casos? Porque se hace el aseguramiento específicamente porque si no estos bienes son traspasados y se vuelven esos bienes a desaparecer. ¿Cómo así? ¿Cómo así, por ejemplo? Desaparecen. Por ejemplo, usted tiene una empresa donde produce carne, ¿verdad? Una empresa que se dedica a la producción de carne. Si usted está siendo acusado y realmente no se le asegura ese bien, usted ese bien empieza a sacar toda la maquinaria como lo que ha pasado en estos casos.
¿verdad? Donde muchos bienes se encontraron, de los que ustedes ya vieron, se aseguraron, ya no se encontraba ningún homenaje siquiera, ¿verdad? Entonces yo pregunto, si realmente no hay ningún problema, ¿por qué sacar estos bienes? Y eso es lo que se pretende hacer con la medida de aseguramiento, evitar que esos bienes se pierdan y que definitivamente al momento de ejecutar la acción ya no tenga ningún sentido hacerlo. Es decir, que se hace el aseguramiento de forma tan rápida para que si el caso es de mi propiedad, yo no se lo voy a traspasar a don Carlos Hernández. Así es. De forma tal que cuando usted quiera asegurarlo, eso ya no es mío, sino que es de don Carlos Hernández, que no tiene nada, no tiene ninguna acusación, ningún señalamiento. Así es. ¿Ese es el punto? Ese es el punto. Ese es el punto del aseguramiento y por eso es una medida. Y esa medida puede llevar hasta 12 meses. Y algo importante que decía Omar, el respeto al debido proceso. Durante esos 12 meses de la medida de aseguramiento, esos bienes son asegurados y entregados a la Oficina de Bienes Incautados, que es la administradora en este caso de esos bienes. ¿Esos bienes ya dejaron de ser de los Rosenthal? Ya dejaron precautoriamente de ser de los Rosenthal y pasaron a la Oficina de Bienes Incautados. O sea, es un aseguramiento provisional o preliminar. Es que es un aseguramiento, lo que se asegura es el bien para evitar que sea traspasado, que sea enajenado, que sea vendido, que sea perdido. Ya, ¿verdad? pero dentro de estos 12 meses... Hasta que ya se dicte. Eso es importante. Por eso hablaba de Omar, porque Omar decía del debido proceso. En este proceso hay audiencias de proposición de pruebas, hay audiencias de evacuación de pruebas, hay audiencias de conclusiones, hay un juez que dicta una sentencia y esa sentencia también puede ser objeto de recursos. Entonces, tanto el Ministerio Público como la familia Rosenthal va a tener esa oportunidad procesal de llegar a los juzgados de extinción de dominio a presentar su prueba. Una de las cosas que establece la ley de extinción es que en estos casos ellos tienen que probar la licitud de por qué aumentaron esos capitales 2004-2015 sin justificar. Ministerio Público tiene que presentar la prueba que estos bienes realmente aumentaron esos capitales, la inversa. O sea que dentro de estos 12 meses, el Ministerio Público va a probar que estos bienes fueron adquiridos de manera ilícita. Así es. Y la familia afectada tiene que probar que fueron adquiridos de manera lícita. Así es. Y hasta el final de estos 12 meses... Es que se dicta una sentencia. Se dicta sentencia que puede ser a favor de lo que establece el Ministerio Público o a favor de la familia Rosenthal en este caso, y los bienes, en el dado caso que fuera a favor la sentencia de los Rosenthal, se les devuelve. En caso que fuera a favor de los Rosenthal. También es sujeto de recursos. Y si fuera que lo más seguro a favor del Ministerio Público, no a favor, creo que es en favor de la justicia, esos bienes pasan definitivamente al Estado. Y que luego viene un proceso de subasta, como ha ocurrido con algunos bienes del Seguro Social. Exactamente. Don Carlos quería decir algo, don Omar también, por supuesto, claro, para enriquecer esto. Si logro entender, la OFAC hace una resolución el 7 y el 14 comienza el aseguramiento, o sea, 7 días. Y dice que la ley establece que cuando van a un juez es que ya tienen que llevar una investigación y que la valora o parte de una investigación inicial que es valorada por el juez, quien es el que determina el aseguramiento. Entonces, solo quiero, Ricardo, entonces quiere decir que efectivamente había una acción previa, no fue que de manera espontánea el Ministerio Público actuó como se dice por ahí, ¿verdad? Que el Ministerio Público actuó inmediatamente, porque si es así, pues obviamente el juez no tendría elementos para poder tomar una determinación. Sí, yo creo que es importante, miren, estas investigaciones de bienes, de patrimonios, de tráfico de drogas, de delincuencia organizada, usted no puede hacer una investigación en 7 días. O sea, eso es algo que debe quedar claro. En 7 días usted no puede hacer una investigación de eso. Estas investigaciones llevan tiempo, ¿verdad? Llevan análisis, llevan mucha información que hay que enriquecer, porque usted al juez tiene que llegarle con algo. Tiene que llegarle con una mínima prueba. Por ejemplo, aquí mandan un mensaje interesante. Por ejemplo, dice, la OFAC, ¿cómo se llama la oficina de bienes extranjeros? De control de activos extranjeros del Departamento de Estados Unidos, dice, habla de investigaciones de 2004 para acá, pero muchas de las empresas o casas fueron adquiridas mucho antes de 2004. O sea, por ejemplo, ponen el caso de que aseguraron la casa de don Jaime, que fue adquirida en 1970.
la agencia Barrett en 1950. Las casas son antes de 2004. ¿Cómo es que entonces, si esos bienes fueron adquiridos antes de 2004, se los aseguraron? Bueno, es que hay un proceso, porque hay adquisición tal vez del inmueble, del terreno, pero hay inscripción de mejoras posterior. Entonces, toda esa investigación, por eso le digo que esa investigación usted no la va a hacer en 7 días. Toda esa investigación es la que nos lleva a asegurar estos bienes. No es antojadizo que nos lleva a asegurar estos bienes. Por ejemplo, hablan de la agencia Barrett, ¿verdad? El bien como tal fue adquirido antes, pero todo lo que hay ahí fue adquirido posteriormente. Entonces, entra de los bienes que no son justificados, ¿verdad? Y que hay aumento de capitales que no son justificados. Y es por eso que se hace el aseguramiento. Y es por eso que el juez no duda en darnos la orden de aseguramiento. Yo quisiera hacer un comentario al respecto. Yo creo que aquí debemos de ver el bosque y no el árbol sobre lo que está sucediendo. Un gran pecado de los Rosenthal fue haber tenido un vínculo con los cachiros. Y yo creo que en eso debemos dejarlo absolutamente claro y transparente para que la gente comprenda también. Principal causa, ¿verdad, Ricardo? Sí. Entonces, a partir de eso, es que le están haciendo la investigación para ver si esa relación comercial fue la que motivó esos incrementos de capital. ¿Será eso un juicio? Y ojalá sea lo suficientemente expedito como para que pronto tengamos una respuesta. Ahora bien, este es un primer paso que debería de ser utilizado para poder ir tras aquellos que a lo largo de décadas, y no los últimos 10 años, a lo largo de las últimas décadas en este país, han incrementado de forma injustificada su patrimonio. Capital. Edgardo, aquí hay mucho funcionario público, aquí hay mucho empresario, aquí existen muchos sectores de la sociedad que han incrementado su patrimonio como consecuencia de vincularse al crimen organizado y a las actividades ilícitas, a la corrupción gubernamental. Y yo creo que si este es un momento para revertir esa funesta tradición del funcionario, de aquel que se la lleva de vivo, entre comillas, ¿verdad? Haciendo negocio fácil, obteniendo recursos para aprovecharse del mismo, independientemente de que sea lícito o ilícito. Eso tenemos de alguna u otra forma que avanzar, tal cual en este momento se está haciendo, y como muy bien lo decía Ricardo, dándole la oportunidad a la gente a justificar. Pero aquí nosotros conocemos de muchos casos en donde hay fortunas que no tienen una razón lógica de haberse construido en nuestro país, salvo que se haya o drenado el Estado a través del presupuesto, actividades ilícitas con distintas dependencias gubernamentales, o a través del vínculo con negocios del crimen organizado como lo es el narcotráfico. Y yo creo que ahí es donde tenemos que hacernos la pregunta. Se lo digo con conocimiento de causa, y Carlos lo sabe, Ricardo más, porque hemos compartido con él. ¿Tiene capacidad el Ministerio Público para atragantarse este bocado que le viene de aquí en adelante? Mire, ¿tiene la policía la capacidad de poder enfrentar? Óigame, hay postas policiales allá en el Bajo Aguán, en Occidente, que tienen mucho menos capacidad que el contingente de vigilantes privados, de seguridad privada, que tiene uno de esos narcos en el portón de su hacienda. Es decir, la capacidad del Estado desde la policía, desde el Ministerio Público, la fortaleza del Poder Judicial y su independencia, evidentemente es asimétrica en función de la enorme tarea que tenemos. Y es ahí donde tenemos que aprovechar esta oportunidad, no para ponerle freno, sino para, de alguna u otra forma, empezar a escribir una historia diferente a la que juntos hemos construido, porque no es responsabilidad únicamente del delincuente que está infiltrado en la institucionalidad pública, sino de la bulia e indiferencia de la sociedad civil, de los medios de comunicación,
y fundamentalmente de los políticos. Hablo a lo largo de los últimos años. Yo creo que, se lo digo, y allí es donde yo quiero que encontremos un punto para que con entusiasmo veamos esto como un parteaguas en la historia que en Honduras se ha escrito. Vamos a un corte comercial. Don Ricardo Castro continúa con su explicación sobre el proceso de aseguramiento, en este caso de los bienes de la familia Rosenthal, cuando regresemos. Quiero lamentar, comunicar en primera instancia, informar y luego lamentar la muerte este día del ingeniero Guillermo López Gómez. Los restos mortales de don Guillermo López Gómez están siendo velados esta noche y mañana también en funeraria La Auxiliadora de Suyapa. Patentizamos nuestras muestras de pesar a su distinguida esposa, doña Bessie de López, y a sus hijas. Hoy falleció don Guillermo López Gómez, que de Dios goce. Sus restos mortales están siendo velados en funeraria La Auxiliadora. Hay una gran pregunta. ¿Dónde fue que se detectó las supuestas irregularidades, la culpabilidad o no de la familia Rosenthal en este asunto de lo que le acusan a Estados Unidos de lavado de activos y lo demás? ¿Fue en Estados Unidos o fue aquí en Honduras? Vamos a un corte comercial. La respuesta cuando regresemos. Bueno, a la pregunta de que al final, ¿dónde se descubrió, dónde se detectó la supuesta irregularidad o el supuesto delito de la familia Rosenthal a través de sus empresas? ¿Fue aquí en Honduras o fue en Estados Unidos? Esta liquidación forzosa, estos aseguramientos, ¿fue por lo que se dijo en Estados Unidos o porque en realidad aquí se había detectado? ¿Qué sabe usted, don Carlos? No, yo creo que Ricardo tendrá más elementos. Lo que yo sí puedo decir, yo recuerdo hace algunos años hablando con un alto funcionario de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros que nos decía que habían enviado muchos expedientes al Ministerio Público sobre transacciones atípicas. ¿En este banco? Y que, claro, en este banco, y que lamentablemente no se había hecho nada. O sea, no conozco más detalles, pero sin duda alguna hubieron expedientes, hubieron multas, hubieron acciones contra este banco y bueno, supongo que ahí hay que preguntar por qué no se hizo nada. Es justamente el cuestionamiento que nos hacemos y ahí es donde queremos que las instituciones tienen que funcionar. Sí, y hay que ser igualmente intolerantes ante la permisibilidad por parte de las autoridades que no tomaron en cuenta, por ejemplo, muchos de estos expedientes de este u otro banco. Es decir, al final de cuentas, si usted tiene un insumo que le puede representar elementos fundamentales para presentar requerimiento fiscal, la pregunta es por qué no lo hicieron. El mismo caso de estas bandas de narcotráfico que operaron durante 10 años. ¿Y qué pasó con los policías que estaban ahí? ¿Qué pasó con los fiscales que estaban en esas regiones? Yo creo que es muy importante también ser intolerante. Yo creo que va a ser labor por parte del Ministerio Público valorar qué participación tuvieron funcionarios públicos. Se dice hasta de contratos que el mismo Estado firmó. Y que son condenables. Con muchos Claro. de estas bandas del narcotráfico. Yo creo que es un punto muy importante para que el Ministerio Público pueda de una vez por todas dar un mensaje claro que el que anda mal termina. Entonces, para usted la respuesta es, la investigación se detectó, las circunstancias supuestamente irregulares, el supuesto delito fue allá o acá. Bueno, creo que en los dos lados. Me imagino que ya la OFAC habla desde el 2004 y yo me imagino por la explicación que Ricardo nos decía que cuando van a un juez no es por una investigación que hacen 7 días, sino que habían algunas acciones. Definitivamente es importante ir al pueblo hondureño. Mire, yo creo que ha sido claro, por ejemplo, la Comisión de Banca y Seguro ha dicho que esta familia Rosenthal, en especial caso el banco, como lo dijo Carlos, en múltiples ocasiones fue objeto de multa, fue objeto de transacciones atípicas. Lo que pasa es que una investigación de este tipo no podemos hacer un aseguramiento solo con una transacción atípica. Es un cúmulo de actividades ilícitas que tienen que llevarnos a esto. Por otra parte, el mismo Yanni, en una declaración, él lo dijo. O sea, sí hicimos préstamos a los cachiros. ¿Verdad? Sí hicimos préstamos a los cachiros. Esa mezcla de capitales
de convertir un capital lícito a un aumento con capital ilícito, eso es lo que lleva a estas acciones. Y como bien lo dijo Omar, yo creo que las acciones han sido claras. Creo que ha habido falta de voluntad política en otros gobiernos para hacer este tipo de cosas. Y esto, en 2 años que estamos con el fiscal general, hemos tenido la valentía de enfrentar a estos grupos, si no por decirlo, con las uñas, ¿verdad? De hecho, con el mismo presupuesto, hemos hecho lo que otro gobierno o otros ministerios públicos no habían hecho, con el mismo presupuesto. Y este año tenemos el mismo presupuesto, pero por eso no vamos a dar un paso atrás. Vamos a seguir adelante y vamos a seguir de frente. Corrupción, crimen organizado, delitos contra la vida son los objetivos que nosotros perseguimos. Y le digo esto por qué razón. Porque esa mezcla de capitales, ¿verdad?, es la que nos llevó a hacer esa solicitud. Y aparte de eso, mire, yo le digo al pueblo hondureño, si yo no tengo nada que esconder, ¿por qué salgo de las casas? ¿Por qué dejo las casas abandonadas? ¿Por qué dejo mis empresas abandonadas? ¿Por qué? Entonces, la investigación es clara, aquí y en Estados Unidos, y el detonante ya está acusado allá, y aquí se hace un aseguramiento, ¿verdad? Estos bienes ya están en poder de la OAVI, quien los va a administrar, y es la OAVI que durante todo este tiempo va a estar en custodia de administración de estos bienes. Algo importante también es decirle al pueblo hondureño que hay algunas empresas que van a seguir funcionando, laborando. Si esa empresa es rentable, va a seguir funcionando bajo la administración de OAVI y con el personal que ya se designe. Y va a seguir generando empleo. Yo creo, Edgardo, que es importante porque mucha gente se pregunta algunas cosas, y aquí llamar la atención de la Agencia Técnica de Investigación. Creo particularmente que también se debe de investigar, por ejemplo, esos contratos que tuvieron estas organizaciones criminales con el Estado. Y aquí creo que hay que llamar la atención. Esos funcionarios que firmaron esos contratos. Hay que investigar también eso, porque la sociedad también merece una respuesta, como también merece una respuesta sobre otras personas que han estado sindicadas con delitos y que no han habido algunas acciones. ¿Qué es lo que va a pasar? Tengo que ir a un corte comercial, pero cuando regresemos, esta ley sobre privación definitiva del dominio de bienes de origen ilícito se aplica, oiga bien la pregunta, ¿se aplica solo para el delito de lavado de activos? No, ¿verdad? No. También para corrupción. Para todo tipo, Para otro tipo de delito, para todo tipo de delitos. Asesinatos. Entonces la pregunta que surge también de mucha gente es, ¿por qué corrieron a hacerle sobre el aseguramiento a los bienes de los Rosenthal y no se ha hecho lo mismo, por ejemplo, con el caso del señor Fabio Lobo, que fue detenido, supuestamente por cuestiones relacionadas con crimen organizado, y la familia Gutiérrez? Vamos a un corte comercial, la respuesta suya cuando regresemos. Muy bien, la pregunta de mucha gente, ¿por qué con la misma celeridad, si esta ley sobre privación definitiva de dominio de bienes de origen ilícito se puede aplicar para cualquier tipo de delito, ¿por qué no se han privado de bienes en los casos, por ejemplo, de la familia Gutiérrez, el caso de Fabio Lobo y casos como el Seguro Social? Bueno, definitivamente el Seguro Social se ha procedido a un proceso de aseguramiento, tanto aquí, que algo que nunca había pasado en tema de corrupción, tanto aquí en Honduras como en el extranjero. De hecho, la última casa que se aseguró fue esta semana. Fue esta semana. Al papá Esta semana que se procedió al aseguramiento de la casa de don Mario. Entonces, en el tema del Seguro Social, de corrupción, en el tema de don Lobo, el hijo Fabio Lobo, sí. de Fabio Lobo, yo no le podría revelar detalles en este momento de cómo avanzan esas situaciones, esos procesos, porque sería irresponsable de mi parte, ¿verdad?, decirle cómo avanzan esos procesos, pero sí le puedo decir que nosotros vamos a hacer todos los procesos legales que tengan que hacerse para hacer cumplir esa convención y la ley de extinción de dominio en el tema de corrupción y en esos temas especialmente. ¿En el caso de los Gutiérrez? Igual.
Es un caso que está en proceso. Yo lo manifiesto porque, como lo dije al inicio, a mí en el caso de los Rosenthal y en el caso de cualquiera, a mí no me gusta dar esta noticia, no quisiera que esto ocurriera, obviamente, ni ninguno de ustedes. Lamento dar la noticia, pero es el trabajo nuestro, hay que informarlo. No quisiera, pero es una realidad, son los hechos. Pero también hay que ser parejo, ¿verdad? Claro, y definitivamente. O sea, si usted actúa, si Lati va a actuar aquí y tiene que actuar allá de forma pareja. Y aquí si no, ahí está en la credibilidad en juego del Ministerio Público. Y aquí yo quiero aprovechar, porque usted mencionaba el caso de los Gutiérrez. ¿Verdad? Yo sí creo que el Ministerio Público y la ATIC debe profundizar en sus investigaciones. Hasta ahora han circulado algunas acciones de manera quizás no oficial sobre algunos vínculos de lavado de activos en toda esta mezcla de corrupción de la empresa Astrofarma, y la expectativa nuestra como sociedad civil que hemos estado sobre este tema es que también la ATIC y el Ministerio Público puedan actuar con diligencia, que puedan actuar de manera coherente con lo que está pasando. Pero también el caso Lobo. Y bueno, obviamente también en el caso Lobo, ¿verdad? ¿Y usted está de acuerdo con el tema de los valles, toda esa otra cosa, que los extraditados y los aseguramientos que se han hecho en otros casos? Obviamente, pues sí, yo creo que hasta ahí toda la sociedad, hasta ese momento todo el mundo estaba viendo de manera muy positiva lo que estaba pasando. Aquí más bien el tema es cómo se puede hacer investigaciones profundas, objetivas, y independientemente del nivel social, político y económico que sea parejo. Y sin darle privilegio a nadie, porque esto funciona como un consorcio. Hay narcotraficantes, pero también hay una contraparte empresarial, hay una contraparte política y hay una contraparte de funcionarios públicos. Y a todos los que estuvieron involucrados en este o en cualquier otro hecho delictivo vinculado al narcotráfico, se le tiene que tratar de la misma forma. Fíjese que dentro de todo y todo tiró su leñazo ahí, don Ricardo, diciendo con el mismo presupuesto del año pasado y de los otros ministerios públicos, nosotros estamos dando resultados que no se hayan dado resultados antes. Es que no han querido, ni quieren aumentarle el presupuesto. Fue una denuncia ahí. Es una estrategia para favorecer al crimen organizado. Debilitar esta institución. Es no darle presupuesto a las instituciones operadoras de justicia. ¿Usted funciona, el Ministerio Público, con el mismo presupuesto? Con el mismo presupuesto. ¿Y para 2016? Estamos con el mismo presupuesto. Pero lo que le quiero decir es que nosotros no vamos a dar un paso atrás. Si nos toca... Sí, pero si no tienen plata no van a poder hacer, Ricardo. Pero definitivamente ese es el llamado que le hacemos al Estado en este momento, ¿verdad? Que nosotros necesitamos fortalecer estas instituciones para continuar con ese paso firme hacia el combate a la delincuencia. Ahora la mirada suya aquí en este programa es al Congreso Nacional. ¿Cómo van a fortalecer al Ministerio Público para que pueda cumplir a cabalidad el mandato que en el pasado otras autoridades no han cumplido? Y ser coherente, creo. Don Carlos, don Omar, don Ricardo, muchas gracias por haber estado aquí. A ustedes gracias por su atención. Buenas noches y que estén bien.